Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de C#, donde nos encontramos viendo pues la programación orientada a objetos. En este vídeo me gustaría tratar algunas herramientas útiles que vienen con Visual Studio y que nos van a ayudar mucho con la programación orientada a objetos. Nos van a ayudar sobre todo a la hora de modularizar nuestros programas, un concepto este de la modularización que ya hemos tratado en vídeos anteriores. Vamos a ver en este vídeo cómo dividir nuestra aplicación en varios ficheros fuente. Ojo, porque no es lo mismo que dividir una clase en varias partes, que vimos en el vídeo anterior, y tampoco se trata de crear varias clases diferentes en un mismo fichero. Se trata de crear clases en ficheros independientes. Es una manera, como digo, de modularizar y organizar nuestras aplicaciones. Vamos a ver también el uso del constructor por defecto, en comparación con un constructor propio que podamos crear nosotros para que quede claro este concepto que mencionamos en vídeos anteriores. Vamos a ver otra herramienta útil que son los comentarios de tipo todo. Veremos para qué sirven y cómo utilizar este tipo de comentarios. Y bueno, pues si surge alguna utilidad más de Visual Studio sobre la marcha, pues la veremos también. Así que vamos a ello. Para ver todo esto vamos a crear un proyecto nuevo, así que ya sabéis, archivo, nuevo, proyecto. Vamos a decirle a Visual Studio que el proyecto es una aplicación de consola Netcore y vamos a darle nombre a este proyecto. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, conceptos, o mejor que conceptos, bueno, sí, conceptos PO. Voy a llamar a este proyecto. Hacemos clic en aceptar y Visual Studio construye el proyecto. Aquí lo tenemos, como siempre, una clase principal a la cual Visual Studio por defecto llama Program con su método main. Dentro de esta clase, a continuación del método main, vamos a crear otro método de tipo static. Por cierto, en próximos vídeos profundizaré en este concepto, en el uso de la palabra reservada static con métodos, pero eso será en el próximo vídeo. De momento, vamos a crear un método static, que va a ser void, no va a devolver nada, y al cual vamos a llamar, por ejemplo, realizar tarea. Abrimos la llave y la vamos cerrando ya. Y ahora vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos que estamos trabajando en una aplicación muy compleja y la elaboración de la aplicación nos va a llevar pues varios días, varias semanas, varios meses, lo que sea, pero nos va a llevar bastante tiempo. A la hora de trabajar es frecuente pues ir programando y en el momento en que vas a dejar el trabajo por hoy para retomarlo otro día, pues a ti te gustaría recordar en qué punto lo dejaste en su momento para continuar a partir de ahí. Vamos a imaginarnos que estamos elaborando una aplicación compleja y que vamos a dejar de trabajar justo cuando vamos a construir o vamos a programar el código de este método realizar tarea. Una opción que tenemos es incluir un comentario normal y corriente que podemos hacer de la siguiente forma. Un comentario que diga, por ejemplo, continuar por aquí. Bien, de esta forma, nosotros cuando dentro de unos días, unos meses, unas semanas, lo que sea, abramos de nuevo este proyecto, veremos el comentario, continuar por aquí, y ya sabemos que debemos continuar por aquí. Sin embargo, para estos propósitos están los comentarios de tipo todo, que consiste en poner en mayúscula la palabra todo como comentario y dos puntos. Esta es la nomenclatura que se utiliza habitualmente para indicarle al programador, ya seamos nosotros o sea otro programador que trabaja también en el mismo proyecto que tú, que hay que continuar a partir de aquí, o que el código de este método pues todavía no está completo. Pero es que además de que sea una nomenclatura que entienden pues los programadores que tienen ya experiencia, además de eso tenemos una herramienta en Visual Studio que es el panel lista de tareas. El panel lista de tareas nos va a indicar en una lista donde tenemos comentarios de este tipo. Ahora mismo en nuestro proyecto más simple no puede ser, solamente tenemos un comentario, ¿no? Pero si queremos verlo, hemos de ir al menú ver y dentro de ver tenemos la opción lista de tareas. Si abrimos este panel, fíjate cómo es un panel que por defecto se abre en la zona inferior y nos indica dónde tenemos comentarios de este tipo, comentarios de tipo todo, que nos indican que hay que continuar la codificación por aquí. Pero es que si hacemos doble clic en estos comentarios, Visual Studio nos lleva automáticamente al fichero y al punto donde se encuentra ese comentario para que ya nos pongamos a programar. Como digo, esta aplicación es extremadamente sencilla, pero si tuviésemos una aplicación muy compleja y tuviésemos 5, 6, 15 comentarios de este tipo en diferentes métodos o incluso dentro de una clase, esos comentarios de tipo todo aparecerían como una lista de tareas, uno debajo de otro, y al hacer doble clic en cualquiera de ellos,
Visual Studio nos llevaría al punto en concreto del comentario en el que hemos hecho doble clic. Es una buena forma de organizar las tareas pendientes que tienes en tu aplicación. El panel de la lista de tareas se cierra en su correspondiente X. Esta será una herramienta que seguramente utilicemos más adelante en el curso cuando elaboremos una práctica compleja, recopilatoria de todo lo que hemos ido aprendiendo desde el comienzo del curso hasta ese momento y necesitamos varios vídeos y varios días para realizar esa aplicación. Bueno, pues utilizaremos este tipo de comentarios seguro. Otra utilidad que viene con Visual Studio es la posibilidad de utilizar más de un fichero fuente. Si os fijáis en el explorador de soluciones, y lo hemos hecho alguna que otra vez en el curso ya, y seguro que vosotros por vuestra cuenta también lo habéis hecho, pues este explorador de soluciones nos muestra la estructura jerárquica del proyecto en el que estamos trabajando. Vemos que como primer ítem aparece solución y el nombre de nuestro proyecto. A continuación aparece el tipo de proyecto que le hemos dicho a Visual Studio que nos cree. Si recordáis, le hemos dicho una aplicación de consola Netcore y es el tipo de proyecto que nos indica en el siguiente ítem. Y vemos como aquí ya aparecen una especie de triángulos a la izquierda. Estos triángulos se pueden plegar y desplegar. Si desplegamos, que ya está, el triángulo del tipo de proyecto en el que nos encontramos, vemos que tenemos dependencias y vemos que tenemos también Program CS. Si desplegamos el triángulo de Program CS, a continuación nos muestra la clase que se encuentra dentro del fichero CS. Es decir, Program CS hace referencia al fichero en el que estamos trabajando. Y desplegando Program CS nos encontramos con la clase en la que estamos trabajando. De igual forma, si haces doble clic en cualquiera de estos ítems, pues te lleva el programa a donde se encuentra ese ítem en concreto. Pero fijaos que además la clase tiene un triángulo a la izquierda. Si desplegamos ese triángulo, nos muestra los métodos que de momento tiene esta clase. Por un lado, el método main y por otro lado, el método realizar tarea. Bueno, pues ahí lo tenéis. También permiten navegar. Si haces doble clic en cada uno de los métodos, pues te lleva al punto en concreto donde se encuentran esos métodos. Ahora mismo con este proyecto tiene escasa utilidad porque no tiene absolutamente nada, pero con proyectos de cientos, incluso miles de líneas de código, esta navegación es extremadamente útil. Bien, pues una vez que hemos visto así un poco por encima la estructura de nuestros proyectos en el explorador de soluciones, una alternativa que nos ofrece Visual Studio es trabajar con varios ficheros fuente. Bueno, esta utilidad realmente no es de Visual Studio, es del propio lenguaje C#. En C# una aplicación puede estar formada por un único fichero fuente, como hemos hecho nosotros hasta ahora, o con varios ficheros fuente. ¿Cómo creamos, por ejemplo, una nueva clase en un fichero fuente independiente? Pues hay dos alternativas. Una es hacer clic con el botón derecho sobre el tipo de proyecto en el que estamos trabajando y al hacer clic con el botón derecho sale un menú contextual en el que nos aparece la opción de agregar y dentro de agregar clase, esa sería la opción a utilizar. Y otra forma de acceder al mismo sitio es ir al menú proyecto y dentro de proyecto agregar clase. Y lo vamos a hacer. Proyecto agregar clase y aquí lo único que debemos hacer es indicarle a Visual Studio pues que vamos a agregar una nueva clase y el nombre que va a tener esta clase. Vamos a crear una clase que sea capaz de construir objetos de tipo punto. Este tipo de objetos es utilizado por los libros de programación constantemente para explicar algunos conceptos de la programación orientada a objetos y lo vamos a utilizar nosotros también en este vídeo. Así que vamos a decirle a Visual Studio que nuestra clase, nuestro fichero fuente independiente se va a llamar punto. Así que se lo decimos, pulsamos en agregar y como podéis observar en el explorador de soluciones ya tenemos aquí otro archivo fuente diferente del que hemos utilizado hasta ahora. Y si nos fijamos en el área de trabajo, pues ahora mismo tenemos dos pestañas. Program CS, que es la pestaña en la que hemos estado trabajando hasta ahora, y otra pestaña que es la que tiene el código de este nuevo fichero fuente. Ahora mismo nuestro proyecto, nuestro programa, está compuesto por dos clases. Lo que ocurre es que por primera vez desde que comenzamos el curso, esas clases están en ficheros independientes, pero todo funciona como una unidad. Esto es lo que se llama modularización, el concepto del que hemos hablado ya varias veces. Modularización. Y no es ni más ni menos que una forma de organizar tus clases, las clases de tu proyecto,
mejor, ¿no? De una forma diferente. Una vez que ya hemos creado la clase punto, está completamente vacía, pero la clase existe, ya podemos empezar a crear objetos, instancias pertenecientes a esta clase. ¿Cómo lo haríamos? Podemos hacerlo incluso desde otro fichero, por supuesto, desde nuestro fichero program.cs. Y lo vamos a hacer desde el método realizar tarea que hemos dejado a medias anteriormente. Así que aquí, bueno, pues lo que haría sería ya quitar el comentario de tipo todo y empezar a completar el código de este método, creando la primera instancia perteneciente a la clase punto. ¿Cómo llamar a esta instancia? A este objeto. Lo voy a llamar, por ejemplo, origen. Igual a new punto. ¿Qué estamos haciendo con la instrucción new punto? Tal y como vimos en vídeos anteriores, estamos llamando al constructor de la clase punto. Y me diréis, la clase punto no tiene constructor, está completamente vacía. Deberíais de recordar lo que ya hemos visto en vídeos anteriores. Cuando una clase no tiene ningún constructor, como es este caso, se utiliza el constructor por defecto. El constructor por defecto es aquel que no tiene parámetros y de momento no tiene ni siquiera código. Ese es el que estamos utilizando. No aparece en código, pero realmente existe. Cuando trabajamos con varios ficheros fuente, en este caso lo estamos haciendo con 2, pero en aplicaciones complejas, lo veremos más adelante, puedes tener 3, 4 y muchos ficheros fuente más. Si quieres comprobar, sin llegar a ejecutar el programa, si todo lo que has escrito hasta ahora de momento está bien, lo que puedes hacer es compilar tu proyecto, compilar la solución. ¿Cómo se hace eso? Con otra utilidad que tenemos en Visual Studio. Dentro del menú compilar tenemos la opción de compilar solución y si todo va bien, lo que hace Visual Studio es guardar cambios en todos los ficheros que puedas tener abiertos y sin guardar cambios hasta el momento y compilar, es decir, comprobar si hay algún error de compilación, si todo va bien hasta ahora. Fijaos que yo he compilado y no me ha salido ningún error. Eso quiere decir que todo va bien. Imaginemos que después de hacer esto yo voy a la clase punto y creo un constructor, que hasta ahora no lo había hecho. ¿Cómo creamos un constructor? Bueno, pues ya sabéis, modificador de acceso public, mismo nombre que la clase, y en esta ocasión mi constructor va a recibir dos parámetros. Ya sabéis que esta clase punto lo que pretende es construir objetos de tipo punto. Los objetos de tipo punto, imaginemos que tenemos una interfaz gráfica donde queremos representarlos. Bueno, pues un objeto de tipo punto podría ser este, un punto dentro de los límites de esa aplicación gráfica. Otro objeto diferente de tipo punto podría ser este, otro podría ser este. Bien. Una de las características que tienen estos puntos es que deben de ser representados utilizando el eje de coordenadas X, horizontal, e Y, de tal forma que, por ejemplo, este punto pues tiene una X determinada y una Y determinada. La X hace referencia a la distancia que hay en el eje horizontal desde el borde izquierdo de la aplicación y la coordenada Y hace referencia a la distancia que hay en el eje vertical Y desde el punto superior de la aplicación gráfica hasta donde se encuentra el punto. De tal forma que utilizando X e Y podemos representar un punto. Las coordenadas X e Y de este punto serán diferentes de este, por supuesto, y diferentes de este otro, ¿no? Así que, como un punto viene determinado por sus coordenadas X e Y, yo voy a hacer que este constructor reciba dos parámetros. Un X de tipo entero, para hacer referencia a la coordenada X, y un parámetro de tipo entero que podemos llamar Y para hacer referencia a la coordenada Y. Abrimos la llave y cerramos la llave de este constructor, y ahora lo único que voy a hacer va a ser imprimir en consola pues cuál es la X e Y de cada punto. Así que dentro del constructor console_writeLine, y aquí vamos a utilizar una nomenclatura que ya hemos visto anteriormente en el curso para imprimir en consola el valor de X y el valor de Y, que va a ser la siguiente: dólar, abrimos comillas, coordenada X, por ejemplo, dos puntos, y ahora aquí, llave X, para que refleje el valor almacenado en el parámetro X, coma, coordenada Y, dos puntos, abrimos llave, y hacemos lo mismo con la Y. Cerramos la llave y cerramos las comillas. Esta instrucción, que como digo ya hemos visto anteriormente, va a imprimir en consola coordenada X, la que sea, coordenada Y, la que sea. Esto, para que no se nos olvide, hacer referencia a los parámetros que le hemos pasado al constructor. Una vez que hemos hecho esto, si nosotros volvemos a compilar nuestro proyecto desde el mismo menú, compilar, compilar solución, para ver si lo que hemos hecho en cualquier archivo fuente de nuestro proyecto va bien hasta ahora, pues vemos cómo nos va a dar un error. Si yo le digo compilar solución,
nos sale una ventana nueva, que es la ventana lista de errores, que ya hemos visto alguna vez anteriormente en el curso. Y en esta ventana lista de errores al compilar, pues se nos da información muy precisa. Por un lado, la descripción del error. Por otro lado, el proyecto donde se encuentra el error, el archivo donde se encuentra el error. Fíjate que yo estoy trabajando en el archivo punto y a la hora de compilar, Visual Studio me dice que el error está en el archivo program y la línea dentro del archivo program donde se encuentra ese error. Así que bueno, pues con esta información podemos cerrar la lista de errores en su correspondiente X. Yo me voy al fichero program y veo que efectivamente pues el error está ahí. Puede parecer demasiado simple esto que estoy explicando, pero son herramientas extremadamente útiles cuando trabajemos con muchos ficheros fuente y tengamos cosas sin guardar en varios de ellos. En fin, Visual Studio nos lleva al punto en concreto donde se encuentra el error, ¿no? Lo bueno de esto es que deberíais de saber a qué se debe este error. Si recordáis, en vídeos anteriores comentamos que una clase usa el constructor por defecto siempre y cuando no tenga constructor. Pero ¿qué ocurre cuando nuestra clase ya tiene un constructor? Cuando la clase tiene un constructor, el constructor por defecto es reescrito, reemplazado o como lo queráis llamar, es decir, no existe. Y el único constructor que pasa a existir es el nuestro. Por ese motivo, ahora Visual Studio nos marca error en esta instrucción. ¿Qué podemos hacer para solventar este error? A ver, hay dos alternativas, o prescindir de esta instancia, borrarla, el error desaparece, o pasarle dos parámetros a esta instancia, porque claro, lo que nos está diciendo este error es que el constructor pide dos parámetros y no le estamos pasando ninguno. Bueno, pues podríamos solucionarlo así, 125.80, solucionado. O imaginemos que queremos utilizar un punto de momento sin parámetros. Pues la otra alternativa sería utilizar sobrecarga de constructores. Es decir, dentro de la clase punto, crear un nuevo constructor que en este caso no reciba parámetro alguno. Perdón, he puesto class. Public punto. Abrimos la llave del public. La cerramos. Y aquí simplemente vamos a agregar una instrucción para que imprima por consola: este es el constructor por defecto, o algo así. Bueno, pues ahora mismo, si volvemos a nuestro archivo program CS, vemos cómo el error desaparece. Y si queremos crear una segunda instancia perteneciente a la clase punto, por ejemplo, punto destino, igual a new punto, fíjate ahora en Visual Studio cómo al situar el ratón encima de este constructor me indica punto punto una sobrecarga. Es decir, me está indicando que tenemos el constructor punto sobrecargado, que hay un método más, ¿no? Son ayudas de Visual Studio. Si abrimos los paréntesis, vemos cómo ahora me indica uno de dos, es decir, que tenemos dos constructores. El primero, que sería el constructor sin parámetro, pero fijaos como en estas flechas puedo subir y bajar por la sobrecarga de constructores. En este caso, como la clase punto tiene dos constructores, pues me ofrece dos. Si tuviese 7, pondría uno de 7 y pulsando en la flecha puedo ir navegando por todos los constructores que tenga la clase punto. Ya lo único que tendríamos que hacer es introducir los parámetros de punto destino. Vamos a poner, por ejemplo, 128.80 y el punto y coma final. Fijaos que ahora mismo tengo cambios sin guardar en la clase punto, en el archivo .cs, lo sé por el asterisco que aparece junto a la pestaña. Este asterisco indica que hay archivos que no están guardados, en este caso punto, y también tengo cosas sin guardar en el fichero program CS. Si yo quiero probar si todo va bien, hasta aquí, si nos vamos a compilar solución, los cambios se guardan y Visual Studio compila el programa para comprobar si hay algo mal. Fíjate que me dice aquí abajo a la izquierda compilación correcta, es decir, todo va bien. Sin embargo, para ejecutar este programa, tal y como lo llevamos hasta ahora, faltaría un pequeño detalle. ¿Cuál es? Bueno, pues en la clase principal, es decir, dentro de program, debemos incluir una instrucción dentro del método main. Ya sabéis que toda aplicación en C# comienza a ejecutarse desde el método main. El método main es la chispa que arranca tus programas en C#. Aquí tenemos todavía el código que pone Visual Studio por defecto al crear un proyecto nuevo. Aquí lo que tendríamos que hacer es llamar al método realizar tarea. Así que realizar tarea. Y ahora sí, guardamos, control F5 y podemos ejecutar el programa.
Vamos a examinar el flujo de ejecución para terminar este vídeo. Fíjate que en consola me dice este es el constructor por defecto, después me dice coordenada X 128, coordenada Y 80 y luego el mensaje de siempre de pulse una tecla para cerrar consola, ¿no? Para continuar con el programa. Ya sabéis que todo programa de Sysart comienza por el main, realizar tarea. A continuación el flujo de ejecución se va a llamar a ese método y lo primero que hace es esta línea. Esta línea construye un objeto de tipo punto. Aquí se está llamando al constructor sin parámetros. ¿Qué tiene el constructor sin parámetros? Bueno, pues lo que tiene es esta instrucción. Este es el constructor por defecto. Así que esa es la primera línea que se ejecuta en este programa. A continuación, después de haber ejecutado esta línea de código, pasa a ejecutar la siguiente. Y aquí hay una llamada a un constructor, pero al que recibe dos parámetros. ¿Qué es lo que tenemos dentro de ese constructor? Lo que tenemos dentro de ese constructor es que esos parámetros los utiliza para imprimir un mensaje, y es coordenada X 128, coordenada Y 35 era, ¿no? Y eso es coordenada Y 80. Esa es la instrucción que sale. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Hemos visto algunas herramientas nuevas de Visual Studio, compilar solución, cómo crear varios ficheros fuente, la lista de tareas y los comentarios de tipo todo. Os digo lo de siempre. Os espero en la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.